El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. El hermano de mi marido me acusó de arruinar mi propia operación por no comer sano, mientras mi esposo le mostraba mis expedientes médicos. Pero la vida tiene sus formas de hacer justicia. Historia completa. Mi nombre es Elena, y lo que les voy a contar cambió para siempre la dinámica familiar en mi casa. Todo comenzó hace 6 meses, cuando los médicos me diagnosticaron una condición que requería cirugía mayor. No era algo que pudiera postergar, era necesario para salvar mi vida. Desde el momento del diagnóstico, mi esposo Carlos estuvo a mi lado. Íbamos juntos a todas las citas médicas, tomaba notas detalladas de lo que decían los doctores, y me acompañaba a todos los estudios preoperatorios. Era mi roca en esos momentos tan difíciles. Pero había alguien más en la familia que tenía opiniones muy fuertes sobre mi situación, Roberto, el hermano menor de Carlos. Roberto siempre se había considerado el experto en salud de la familia. Cada vez que alguien tenía un resfriado, él aparecía con sus teorías sobre vitaminas, remedios naturales y cómo la medicina moderna era un negocio que solo buscaba enriquecerse. Cuando Carlos le contó sobre mi diagnóstico, Roberto inmediatamente comenzó a bombardearme con consejos. Según él, mi condición era resultado de años de envenenar mi cuerpo con comida procesada. Me enviaba artículos sobre dietas milagrosas, suplementos que supuestamente curaban todo, y vídeos de personas que afirmaban haber sanado solo con cambios alimenticios. Elena me decía cada vez que nos veíamos, si cambiaras tu dieta completamente, consumieras solo alimentos orgánicos, eliminaras todos los químicos y siguieras este régimen de jugos que te envié, no necesitarías esa cirugía. Los médicos solo quieren tu dinero. Yo trataba de explicarle que había consultado con múltiples especialistas, que había buscado segundas y terceras opiniones y que todos coincidían en que la cirugía era necesaria. Pero Roberto era implacable. En cada reunión familiar, en cada llamada telefónica, siempre terminaba el mismo sermón sobre cómo la medicina natural era superior y cómo yo estaba tomando el camino fácil. Carlos trataba de defenderme, pero Roberto era su hermano menor y siempre había existido una dinámica extraña entre ellos. Roberto había sido el bebé de la familia, y aunque ya tenía 28 años, seguía esperando que Carlos lo escuchara y respetara sus opiniones como si fuera una autoridad. Llegó el día de la cirugía. Habíamos seguido todas las indicaciones médicas al pie de la letra. Carlos había organizado todo, quién me cuidaría durante la recuperación, cómo manejaríamos el trabajo, qué necesitaríamos en casa. Todo estaba perfectamente planeado. La cirugía duró más tiempo del esperado. Según el cirujano, mi condición era más compleja de lo que habían anticipado inicialmente. Tuvieron que hacer algunos ajustes durante el procedimiento, lo cual extendió el tiempo en el quirófano y hizo que la recuperación fuera un poco más larga y complicada de lo normal. Pero aquí está lo importante. El cirujano nos explicó que estas complicaciones eran completamente normales para casos como el mío. No había nada que yo hubiera hecho mal, ninguna decisión que hubiera tomado que causara estos problemas. Era simplemente la naturaleza impredecible de la medicina y la complejidad de mi condición particular. Carlos entendió esto perfectamente. Había estado presente en todas las consultas, había hecho preguntas, había investigado por su cuenta. Sabía que estas complicaciones no eran culpa mía ni de nadie. Pero Roberto tuvo una reacción completamente diferente. Cuando Carlos le contó sobre las complicaciones, Roberto inmediatamente declaró: «Ven. Te lo dije. Si Elena hubiera escuchado mis consejos, si hubiera cambiado su dieta, si hubiera tratado su cuerpo como un templo en lugar de llenarlo de comida chatarra, nada de esto habría pasado». No se detuvo ahí. Comenzó a llamar a otros miembros de la familia, contándole su versión de la historia. Según Roberto, yo era una mujer testaruda que había ignorado sabios consejos y que ahora estaba pagando las consecuencias de mis malas decisiones. Carlos estaba furioso. Trataba de explicarle a Roberto que las complicaciones no tenían nada que ver conmigo o con mi estilo de vida. Le mostró los reportes médicos, las explicaciones del cirujano, los estudios que demostraban que mi condición era genética y no relacionada con la dieta. Pero Roberto rechazaba toda esta evidencia. Los médicos siempre van a protegerse, decía. Jamás van a admitir que un enfoque natural habría sido mejor. Elena simplemente no quiso hacer el trabajo duro de sanar naturalmente. Mientras yo estaba en casa, recuperándome lentamente, Roberto continuaba su campaña. Cada vez que alguien de la familia preguntaba por mi salud, él aprovechaba para repetir sus teorías. Se había convertido en una fuente constante de estrés durante un periodo que ya era suficientemente difícil. Carlos finalmente decidió que era suficiente. Organizó una reunión familiar e invitó a Roberto, junto con nuestros padres y algunos otros familiares cercanos.
Llevó todos los documentos médicos, los reportes del diagnóstico inicial, las segundas opiniones, el reporte quirúrgico y las explicaciones detalladas de por qué ocurrieron las complicaciones. Durante 2 horas, Carlos meticulosamente explicó cada aspecto de mi condición médica. Mostró cómo los especialistas habían llegado a sus conclusiones, por qué la cirugía era necesaria, y cómo las complicaciones eran una posibilidad conocida que no tenía nada que ver conmigo. Roberto se sentó durante toda la presentación con los brazos cruzados, ocasionalmente interrumpiendo con comentarios como "eso es lo que ellos quieren que creamos" o "la medicina occidental nunca acepta alternativas". Al final de la reunión, la mayoría de la familia entendía claramente la situación. Pero Roberto se mantuvo firme en sus creencias. De hecho, parecía molesto de que Carlos hubiera compartido información médica privada para proteger a su esposa. Esa noche, Roberto se fue de la reunión visiblemente irritado. Dijo que estaba decepcionado de que su hermano hubiera elegido a su esposa sobre la verdad. Yo pensé que tal vez, con el tiempo, Roberto se calmaría y la situación se resolvería. Pero no tenía idea de lo que estaba por venir. 2 semanas después de esa reunión familiar, Roberto publicó en sus redes sociales sobre los peligros de la medicina moderna y cómo las personas necesitaban tomar responsabilidad por su propia salud. Aunque no me mencionó directamente, era obvio para cualquiera que conociera nuestra situación que estaba hablando de mí. Algunos de sus amigos comenzaron a comentar, apoyando sus puntos de vista. Roberto se sentía validado y comenzó a publicar más contenido sobre medicina alternativa, alimentación natural y los fracasos de la medicina convencional. Pero entonces, algo inesperado sucedió. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Roberto había estado siguiendo religiosamente una dieta extremadamente restrictiva durante los últimos meses. Solo comía alimentos orgánicos, había eliminado completamente los carbohidratos, consumía únicamente vegetales crudos y proteínas específicas, y tomaba una cantidad masiva de suplementos que había pedido por internet. Una mañana, su novia nos llamó histérica. Roberto había colapsado en su apartamento. Había perdido la consciencia y tuvo que ser llevado al hospital en ambulancia. Los médicos descubrieron que Roberto tenía una deficiencia nutricional severa. Su dieta extrema había causado que su cuerpo no pudiera absorber ciertos nutrientes esenciales. Sus niveles de vitamina B12 estaban peligrosamente bajos, tenía anemia severa, y su sistema inmunológico estaba comprometido. Pero la ironía no terminaba ahí. Mientras los médicos trataban de estabilizarlo, Roberto se negaba a seguir sus recomendaciones. Insistía en que su dieta era perfecta y que los médicos no entendían su enfoque natural. Rechazaba los suplementos vitamínicos que le prescribían, argumentando que eran químicos artificiales. Carlos y yo fuimos al hospital. A pesar de todo lo que había pasado, Roberto era familia y queríamos asegurarnos de que estuviera bien. Cuando llegamos a su habitación, Roberto estaba débil pero aún argumentativo. Cuando vio a Carlos, inmediatamente comenzó a explicar cómo los médicos estaban exagerando su condición y cómo él sabía mejor que ellos lo que necesitaba su cuerpo. Carlos se sentó junto a su cama y con mucha calma le dijo: Roberto, los médicos dicen que tu dieta casi te mata. ¿No crees que tal vez, solo tal vez, podrías estar equivocado sobre algunas cosas? Roberto se quedó callado por un momento. Por primera vez en meses, no tenía una respuesta inmediata. Su novia, que había estado callada hasta ese momento, finalmente habló: Roberto, llevas meses diciéndole a Elena que sus problemas de salud eran su culpa por no comer bien. Pero aquí estás tú, en el hospital, porque tu alimentación perfecta casi te mata. La habitación se quedó en silencio. Durante los siguientes días, Roberto tuvo que permanecer hospitalizado mientras los médicos trabajaban para corregir sus deficiencias nutricionales. Fue un proceso lento y, francamente, humillante para alguien que había estado predicando sobre la superioridad de los métodos naturales. Pero la historia no termina ahí. Mientras Roberto estaba en el hospital, algunos de sus amigos de las redes sociales comenzaron a preguntarse por qué había dejado de publicar sobre salud natural. Su novia, cansada de sus actitudes, decidió publicar una actualización explicando que Roberto estaba hospitalizado debido a complicaciones de su dieta extrema. Los comentarios en esa publicación fueron educativos. Muchas personas comenzaron a cuestionar los consejos que Roberto había estado dando. Algunos compartieron sus propias experiencias con dietas extremas y los problemas de salud que habían experimentado. Roberto, desde su cama de hospital, veía cómo su credibilidad como experto en salud se desmoronaba públicamente. Cuando finalmente fue dado de alta, Roberto era una persona diferente. Estaba callado, reflexivo y por primera vez en mucho tiempo, parecía estar escuchando realmente a los médicos. Carlos y yo fuimos a visitarlo a su casa una semana después de que saliera del hospital. Roberto se veía frágil, tanto física como emocionalmente. Elena me dijo, evitando mi mirada: necesito pedirte disculpas.
Yo no dije nada. Había estado esperando este momento, pero no sabía qué esperar. Estuve equivocado, continuó. Estuve equivocado sobre tu cirugía, sobre las complicaciones, sobre todo. Los médicos me explicaron cómo funcionan realmente estas cosas, y yo simplemente no quería escuchar. Se quedó callado por un momento antes de continuar. Pasé tanto tiempo creyendo que tenía todas las respuestas, que sabía más que los profesionales que estudian estas cosas durante años. Y casi me cuesta la vida. Carlos le puso una mano en el hombro. Roberto, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Pero yo no solo cometí errores, respondió Roberto. Lastimé a Elena cuando más necesitaba apoyo. Le eché la culpa de algo que no era su culpa. Y lo hice públicamente, frente a toda la familia. Yo finalmente hablé, Roberto, acepto tus disculpas. Pero necesito que entiendas algo, no fue solo lo que dijiste, sino cuando lo dijiste. Yo estaba pasando por el momento más difícil de mi vida, y en lugar de recibir apoyo, recibí críticas y culpa. Lo sé, dijo, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No tengo excusa para eso. En las semanas siguientes, Roberto hizo algo que nunca pensé que haría. Públicamente se disculpó en sus redes sociales. Explicó lo que había pasado, admitió que había estado equivocado, y aconsejó a las personas que siempre consulten con profesionales médicos antes de tomar decisiones importantes sobre su salud. Algunos de sus seguidores lo criticaron por rendirse ante la medicina convencional. Otros lo respetaron por tener la humildad de admitir sus errores. Roberto también comenzó a trabajar con un nutricionista certificado para desarrollar una dieta balanceada que realmente fuera saludable, en lugar de los extremos que había estado siguiendo. Y yo me recuperé completamente de mi cirugía. Tardó tiempo, como habían predicho los médicos, pero finalmente regresé a mi vida normal. La relación entre Roberto y nosotros cambió después de esta experiencia. Ya no es el hermano que siempre piensa que sabe mejor que todos. Ha aprendido a escuchar, a hacer preguntas en lugar de dar sermones, y a respetar la experiencia de los profesionales. Pero más importante, ha aprendido algo que creo que todos deberíamos recordar, que la vida tiene una forma de enseñarnos humildad cuando más la necesitamos. A veces, el karma no es una venganza dramática. A veces, es simplemente la experiencia que necesitamos para crecer como personas. Roberto casi pierde la vida aprendiendo una lección que podría haber aprendido simplemente escuchando y respetando a otros. Pero tal vez, para algunas personas, esa es la única manera de aprender. Hoy, 6 meses después de todo esto, Roberto es una persona completamente diferente. Es más humilde, más considerado, y definitivamente más informado sobre salud real versus las teorías que había estado siguiendo. Y nuestra familia es más fuerte porque pasamos por esta experiencia juntos. Aprendimos sobre el poder de la comunicación, la importancia de respetar la experiencia médica, y cómo el orgullo puede cegarnos a la realidad. Al final, creo que todos ganamos algo de esta experiencia. Roberto aprendió humildad, Carlos aprendió a defenderse más firmemente, y yo aprendí que a veces la mejor respuesta a la injusticia es simplemente tiempo y paciencia. La vida realmente tiene sus formas de hacer justicia. Y a veces, esa justicia viene en la forma de la lección exacta que necesitamos aprender. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.